conmigo a las Sagradas Escrituras, a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y vea conmigo el capítulo 9 y el verso 22. Es la reflexión que para este día Dios me ha dado a compartir, y yo quiero compartirla con ustedes también en esta noche. Desde luego le comentaba a los hermanos que vinieron al culto de las 11 de la mañana que para este sermón hay que prestar mucha atención, porque si no se presta atención yo puedo ser mal entendido o mal comprendido, y desde luego el ser mal entendido y el mal comprendido no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que usted no entienda y comprenda lo que la palabra del Señor quiere comunicarnos en este día y en esta noche. Por eso quiero que usted lea conmigo Primera de Corintios, capítulo 9 y verso 22, donde la palabra del Señor dice de la manera siguiente: entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos, por todos los medios posibles. Vuelvo a repetirlo: entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos, por todos los medios posibles. El Señor añada bendición a su palabra, y si no es mucho pedir, quisiera que el pasaje bíblico se quede ahí para que mientras yo vaya hablando, usted lo vaya observando juntamente conmigo. Esta es una de las cartas que el apóstol San Pablo dirigió a la comunidad de creyentes de Corinto. Desde luego, estos creyentes no habían comprendido todavía la gran responsabilidad del apóstol en cuanto al evangelio que él predicaba. Su evangelio era un evangelio inclusivo, era un evangelio para todos, era un evangelio que no discriminaba. Y desde luego, dentro de la premisa que había entre los corintios se distinguían precisamente por hacer segregaciones en medio de sus comunidades. Los ricos se juntaban con los ricos, los intelectuales se juntaban con los intelectuales, la gente agraciada de la comunidad se juntaba con los agraciados. Y ya y sencillamente esta práctica era una práctica normal, aceptada básicamente por todos los ciudadanos de Corinto. Y fue una práctica que también adoptó la cristiandad dentro de la comunidad de Corinto. Y el apóstol San Pablo les escribe para hacerles saber que en el evangelio no hay ni existe posibilidad de segregación, que en el evangelio no hay ni existe posibilidad de hacer grupos que caminen al margen de las demás partes de la comunidad, sino más bien el apóstol San Pablo se dedicó a hacerle entender que el evangelio de Jesucristo es un evangelio que se ofrece a todos. Es un evangelio para ricos y es un evangelio para pobres. Es un evangelio para intelectuales y es un evangelio para analfabetas. Es un evangelio para la gente que vive y actúa dentro de la cultura de su etnia, pero es también un evangelio
para gente que vive y actúa dentro de la cultura de otras etnias. Es decir, para el apóstol San Pablo, el evangelio es un evangelio que tiene que afectar a todos los seres humanos por igual, y todos los seres humanos por igual tienen la oportunidad de salvación. Pablo tenía bien claro que el pecado vino por un hombre, por un ser humano. El pecado vino como resultado de la primera pareja en el huerto del Edén. Y él tenía perfectamente claro lo que dice la Escritura, que así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos son vivificados. Y desde luego es importante conocer y comprender ese todos son vivificados, porque las Sagradas Escrituras plantea con perfecta claridad lo que nos dice Juan en el capítulo 3 y en el versículo 16 de su Evangelio: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y note bien que cuando Juan dice que Dios amó al mundo, no está excluyendo absolutamente a nadie. Dios amó al mundo. Dios amó a todos los seres humanos. Dios amó a todos los individuos. Pero es importante que nosotros nos detengamos por un momento a pensar quiénes componen el mundo. ¿Quiénes son las personas que componen la realidad de estos 6 algo billones de seres humanos sobre la faz de la tierra? Si hacemos un ejercicio sobre ello, vamos a descubrir lo que plantea Juan y lo que plantea el Evangelio cuando señala que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio para todos. Cuando la Escritura dice que Dios amó al mundo, quiere decir que Dios amó a la gente moral, pero también amó a ¿quiénes? A los inmorales. Cuando dice que Dios amó a todo el mundo, quiere decir que Dios amó a la gente honesta, pero también amó a los deshonestos. Cuando dice que Dios amó a todo el mundo, quiere decir que Dios amó a la gente que tiene grandes y extraordinarios valores, y amó también a la gente que no tiene grandes ni extraordinarios valores. Es decir, el amor de Dios fue derramado sobre la humanidad a raudal. El amor de Dios no discrimina, la gracia de Dios no discrimina, la misericordia de Dios no discrimina. Es gracia, es amor y es misericordia que es capaz de alcanzar a todos los seres humanos por igual. Amén. Así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos son vivificados. De hecho, cuando uno observa aquella historia que encontramos en los evangelios de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús usó una expresión que es maravillosa. Una vez todo el mundo comió y se sació. Dice la Escritura que sobraron 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. ¿Y cuántos discípulos eran? Eran 12 discípulos. Así que esto quiere decir que sobraron 12 cestas para 12 discípulos. Y mira qué dato interesante. Jesús desarrolló la multiplicación de los panes y de los peces solamente con 5 panes y 2 peces. Pero ahora, en lugar de recibir para la multiplicación los discípulos 5 panes y 2 peces, cada uno de ellos recibió una cesta llena. Lo que esto quiere decir es que cuando Jesús le entregó a sus discípulos la cesta llena, ¿sabe lo que le quiso decir? Si yo le di a comer a esta multitud con 5 panes y 2 peces,
¿cuánta más multitud ustedes podrán darle de comer con esta cesta llena? Lo que eso implica es que el término 12 lo que plantea dentro de la Sagrada Escritura es la totalidad. Y cuando hay 12 cestas llenas dadas a 12 apóstoles, lo que esto significa es que el evangelio de la gracia es un evangelio otorgado a la totalidad de los seres humanos. Sin lugar a dudas, muchas veces nosotros como humanos, en el plano puramente humano, tal vez pensamos que haya gente que no se merezca la salvación, gente que no se merezca la gracia. Tal vez pensamos que haya gente que no se merece el evangelio, pero ¿sabe algo? La Biblia dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Por eso para Pablo, el plantearle a la comunidad de Corinto diciéndoles: entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Fíjese lo que plantea el apóstol San Pablo en la última oración. Él sabía con perfecta claridad que no todos aceptarían el evangelio. Él sabía con perfecta claridad que no todos iban a responder al mensaje de la cruz. Él sabía con perfecta claridad que no todos iban a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero él no podía escapar de su responsabilidad de predicarle el evangelio a los que aceptarían el evangelio y de predicarle el evangelio a los que rechazarían el evangelio. Pero no solamente esto, él está diciendo: le voy a predicar el evangelio a los que aceptarán el evangelio con pasión, con profunda pasión, y le voy a predicar el evangelio a los que no aceptarán el evangelio con la misma pasión que le predicaré a los que aceptarán el evangelio. Para ello, el apóstol San Pablo va a decirnos que proclamar el evangelio en él era un gran privilegio que requiere una profunda y extraordinaria pasión. Por esa razón, él decía: estoy dispuesto a predicar el evangelio, aunque no pueda cobrar un solo centavo por hacerlo. Porque a fin de cuentas, el trabajo en el Señor debe darse indistintamente podamos recibir un salario o no tengamos salario. ¿Sabe? En infinidad de ocasiones yo me he hecho la pregunta con perfecta claridad y le he dicho al Señor: Señor, si la iglesia no me pagara, si yo no recibiera un salario de la iglesia, yo haría lo mismo que estoy haciendo. Trabajaría de la misma forma como estoy trabajando. Porque a fin de cuentas, la finalidad del servicio a Dios no debe ser como resultado de la paga. Nadie debe pensar que la razón por la que una iglesia debe crecer es para que la gente ofrende más. Y nadie debe pensar que la razón por la que una iglesia debe desarrollarse económicamente es para que la economía también bendiga a la congregación. La finalidad del servicio a Dios no debe ser el dinero, sino la satisfacción de haber servido bien a la causa del evangelio de Jesucristo. Por esa razón, cuando el apóstol San Pablo habla de lo que es la mayordomía en su propia vida, dice: en ocasiones llegué a lugares donde acepté la ofrenda y en otros lugares
fui y no la acepté. Más bien trabajé con mis propias manos para hacerle saber a ellos que mi interés por el Evangelio no es económico, sino que mi interés por el Evangelio es que la gente responda a la gracia del Evangelio de Jesucristo. Porque el apóstol San Pablo entendía que hablar de Jesucristo, más que una obligación, es un extraordinario deber. Que hablar de Jesucristo debe producir en la vida de todo hombre y de toda mujer una extraordinaria satisfacción. Porque a la larga, cuando hablamos de Jesucristo y cuando invitamos a la gente a tener un encuentro con Jesucristo, la mayor satisfacción que se tiene es ver a la gente responder a ese llamado del Señor Jesús. Yo les platicaba en esta mañana a la iglesia y les hablaba de una experiencia que personalmente yo viví hace muchos años atrás. Yo pastoreaba en el pueblo de Trujillo Alto. Habíamos comprado un predio de terreno, ya no cabíamos en el lugar donde estábamos. Y como no podíamos construir todavía el templo, entonces montamos una carpa, que no era otra cosa que un dolor de cabeza, que no era otra cosa que un problema tremendo, porque había muchas veces que en el mes bajarla y volverla a subir, volverla a bajar. Esos meses de agosto y de septiembre, eso era una tortura terrible, porque cada rato había que estar pendiente a los anuncios meteorológicos, y cuando decían que habían ráfagas de viento había que correr a bajarla, y cuando había tormenta había que irla a bajar, y la verdad que era un dolor de cabeza. Salimos de la carpa y entonces hicimos un rancho de madera, y cuando hicimos aquel rancho de madera con la esperanza de construir un templo que ya está allí, entonces todas las noches, domingo en la noche, aparecía un hombre en un camión, en un truck de estos de tumba grandísimo. Él se estacionaba afuera, caminaba hasta donde yo estaba. Él me ubicaba siempre, yo estaba al lado de los músicos, cercano a las ventanas. Y por allí este hombre me decía: pastor, aquí están mis diezmos. Y metía un sobrecito por la ventana. Yo nunca lo podía ver, porque él no entraba al templo. Lo único que yo le podía decir a este hombre cada domingo que llegaba a la iglesia a entregar, le decía: ¿tú conoces a Jesús? Y él me decía: no, yo no me he convertido todavía. Y yo le decía: más importante que tu dinero eres tú. Más interés que tu dinero, tengo interés por tu salvación. ¿Cuánto vas a recibir a Jesús como Salvador? Y él respondía de esta manera y me decía: pastor, coja la ofrenda adelante. Quién sabe, más tarde yo me convierta. El tiempo pasó. Él seguía dando su ofrenda. Yo vine a pastorear a esta iglesia y perdí contacto con aquel solitario que llegaba temprano en la noche a dar su ofrenda por la ventana. Un día fui a participar en una convención en Chicago, y cuando estábamos en el lobby de aquella convención, de aquel templo, yo escuchaba una voz que me llamaba y me resultaba tan familiar, tan familiar. Se me acercó y me dice: pastor, Dios te bendiga, ¿te acuerdas de mí? Y con toda honradez tuve que decirle: tu voz me es familiar, pero yo no te recuerdo. Y me dice: yo le voy a refrescar la memoria. ¿Se acuerda aquella persona que por las noches llegaba a la iglesia de Trujillo Alto y por la ventana le introducía un sobre? Sí, me acuerdo. Ese soy yo. ¿Y qué tú haces aquí en esta convención? Me dice: pastor, a los pocos meses de usted salir de la iglesia de Trujillo Alto, yo me vine a vivir a los Estados Unidos, aquí a Chicago. El Señor me alcanzó, me convertí a Jesucristo y hoy soy pastor de la iglesia de Dios. La gran
recompensa del Evangelio es ver lo que el Evangelio puede hacer en la vida de quienes lo reciben. Esa es la mayor satisfacción. La mayor satisfacción es ver ganar para Cristo a una persona en desgracia. La mayor satisfacción es traer paz a una persona que está desesperada. La mayor satisfacción es poder reconciliar y restaurar la vida de una familia, de un matrimonio que está en destrucción. La mayor satisfacción es sanar el corazón quebrantado de un ser humano que está inmerso en angustia, que está inmerso en dolor, que está inmerso en desesperación. Esa es la gran satisfacción del Evangelio. Si la meta del Evangelio no es lo que plantea el apóstol San Pablo aquí, entonces perderíamos el tiempo como evangélico. Pablo dice: entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios. Ahora, ¿hasta dónde llego para proclamar el Evangelio? ¿Hasta dónde debo llegar para que el Evangelio sea conocido? Pablo dice, me he puesto en el lugar de cualquier persona para que de esta forma lo pueda ganar para el reino. Quien no puede ver nada más que desde su punto de vista y no hacer mayor esfuerzo para entender la mente y el corazón de los demás, nunca será un ganador de almas. Aquel que plantea simplemente que lo que conoció y aprendió y entendió, en eso se sostiene, aunque no pueda demostrarlo bíblicamente, ha perdido su tiempo en el desafío que el Evangelio nos hace. Quien no puede ver nada más que desde su punto de vista y no puede hacer el esfuerzo menor para entender la mente y el corazón de los demás, nunca será alguien que tenga el corazón de Jesús. Hace bastantes años atrás, llegó aquí a la iglesia un joven, quería hablar conmigo. Y desde luego fuimos a la oficina a conversar un rato. Dentro de la conversación salió a relucir que él era practicante de la homosexualidad. Y de ahí en adelante una vez me confesó que era homosexual. Entonces empezó a hablarme de sus dolores, empezó a hablarme de sus miedos, empezó a hablarme de su angustia, empezó a hablarme de su frustración. Y desde luego yo quería afirmarlo. Y yo quería hacerle saber que yo entendía perfectamente su condición y su situación. Y como resultado de ello, entonces cada vez que él me hablaba de una experiencia de dolor o de una experiencia de angustia, yo lo miraba y con candidez le decía: te entiendo perfectamente. Claro que te entiendo. De momento, él se me queda mirando y me dice: pastor, ¿usted también fue homosexual? Y yo le respondí como le respondí a doña Senda allá en el barrio Cibao de Camuy a la gente: lagarto sea. Ni lo he sido, ni lo seré. Pero es que yo no necesito ser homosexual para entenderte. Yo no necesito vivir la experiencia de la homosexualidad para saber de tus dolores, para saber de tu sufrimiento, para saber de tus angustias, para saber de tus desgracias. Porque el solo hecho de saber que vives sin Cristo, el mayor problema del ser humano no es lo que practica. El mayor problema del ser humano es vivir sin Jesucristo. El mayor problema
problema del ser humano es vivir de espalda a la gracia de Dios. El mayor problema del ser humano es vivir a espaldas del Evangelio. El mayor problema del ser humano es no recibir el amor y la gracia de Dios vertida en la cruz del Calvario, que nos invita a reconciliarnos con Él. El problema del ser humano no es ser alcohólico. El problema del ser humano no es ser prostituta. El problema del ser humano no es vivir a merced del pecado y de la inmoralidad. No, el mayor problema del ser humano es vivir de espalda a Dios. Y cuando el ser humano vive de espalda a Dios, entonces la iglesia tiene que asumir la responsabilidad que nos plantea el apóstol San Pablo. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. A mí me encanta lo que dice la palabra del Señor sobre Jesús. Y mirando la multitud, tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Note bien que no dice y mirando a Juan. No dice y mirando a María. Dice y mirando la multitud. Porque en una multitud hay más probabilidad de que haya gente en desgracia. A mayor la cantidad de gente, mayor la probabilidad. Si nosotros tradujéramos la experiencia de Jesús al día de hoy, mirando a la multitud, es posible que entre la multitud la posibilidad que haya gente desviada, la posibilidad de que haya gente inmoral, la posibilidad de que haya gente pervertida, la posibilidad de que haya gente en alcoholismo, la posibilidad de que haya gente en corrupción, la posibilidad de que haya gente en pecado de maldad es mayor. Ahora, note bien lo que hizo Jesús cuando miró a la multitud. No hizo como algunos religiosos hacen, que piensan que en el infierno están haciendo una obra de reconstrucción para ampliar los pisos del infierno. No hizo como algunas personas hacen, que cuando ven a un pecador víctima de su propio pecado, entonces le llaman hijo del diablo y le llaman engendro de perdición. Él no hizo como alguna gente dentro del marco de su religiosidad, que cuando ven a los pecadores, entonces inmediatamente dicen, por eso el mundo se está acabando y por eso Jesucristo tiene que venir. No, la Escritura dice que cuando Él miró a la multitud, tuvo compasión de ellos. Porque a fin de cuentas el desafío de la iglesia para proclamar el Evangelio tiene que ser un desafío compasivo. Tiene que ser un desafío de misericordia. Tiene que ser un desafío de amor. El juicio no produce el efecto que produce el amor. El juicio no produce el impacto que produce el amor. La condenación no produce el impacto que produce el amor. La condenación simple y sencillamente lo que hace es marcar un parámetro, es marcar una línea, es desarrollar una frontera para decirle al pecador de allá para acá no puedes pasar. Pero el amor le hace saber al pecador que la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios, es suficiente mediante su sangre para redimir al hombre de pecado. Amén. Déjeme contarle una historia que yo viví precisamente en esa iglesia que pastoreé en Trujillo Alto. Llegó una hermana a la comunidad donde estaba la iglesia y empezó a asistir a la iglesia con sus 2 hijas. Un día, mientras le saludaba, le pregunté por su esposo
Y me dijo estas palabras: ore por él, porque mi esposo es muy reaccionario contra la iglesia. Usted no sabe la lucha que yo tengo para venir con mis hijas a la iglesia. Le he hecho saber a él que yo quiero desarrollar estas niñas adolescentes en el temor de Dios para que sean más juiciosas. Y esa es la única razón por la que me permite venir a la iglesia. Le dije: hermana, ¿usted cree que yo pudiera visitar a su esposo? Y ella con mucha honradez me dijo: si hay alguna oportunidad más adelante, yo le aviso, pastor. Mi esposo no simpatiza con el evangelio. Le dije: vamos a hacer algo, vamos a juntarnos usted y yo y vamos a orar por su esposo. Y oramos, y vamos a ver qué pasa. Comenzamos a orar. Y un buen día la llamé, porque yo iba para esa comunidad. Era la comunidad de Metrópolis, y yo quería ir a la comunidad a hacer algunas visitas. Y la llamé y le dije: hermana, ¿usted cree que hoy yo pudiera ir a su casa para ver a su esposo? Me dice: bueno, hay buenas posibilidades, pastor, porque precisamente está mi hermana, que es creyente, y está mi cuñado, que aunque no es creyente, él es muy respetuoso de la fe. A lo mejor hoy es el mejor momento para que usted venga. Y en efecto, yo entonces me animé y llegué hasta la casa. Ella estaba con su hermana orando, esperando que Dios hiciera algo en la vida de su esposo. Y cuando yo llegué, toqué al portón de la marquesina. Y cuando toqué al portón de la marquesina, él gritó: ¿quién es? Y de inmediato ella salió por la puerta de la cocina y dijo: ¡ay, qué bueno! Es el pastor. Y desde luego, él no sabía que yo estaba mirando por una endija de la reja. Y yo lo vi cuando dio un manotazo en la mesa, porque estaban jugando dominó. Y desde luego estaba él, su hijo y su cuñado en la mesa de dominó, y estaban felices allí jugando dominó. Y yo lo vi cuando dio el manotazo en la mesa, y lo próximo que dijo a su hijo fue: recoge los dominó. Molesto. Su esposa abrió el portón, y cuando yo entré, le saludé y le dije: jugando dominó. Y dice: aquí estamos entreteniéndonos un rato, como quien dice, si no hubiera sido por ti. Yo le dije: pero están jugando dominó. Oiga, yo le estoy hablando de 33 años atrás, donde en algunas de las iglesias aquí, el que jugaba dominó era primo hermano del diablo. El que jugaba dominó, el diablo se lo llevaba. Y sabe, cuando yo entro y los veo a ellos en la mesa y les pregunto, me dicen: sí, aquí estábamos entreteniéndonos. Le digo: pero un momento, este es un juego para 4, este no es un juego para 3. Y no hay nadie más que esté. No, nosotros estamos aquí entreteniéndonos. Le digo: no, ¿de quién yo voy a ser pareja? ¿Con quién yo voy a jugar dominó? Y entonces me senté con ellos a jugar dominó. Se me olvidó que yo tenía que hacer otra visita. Se me olvidó que yo tenía que participar en algunas experiencias de oración en la comunidad. Y allí estuve por cerca de 3 horas jugando dominó con ellos. En algunas me ganaron, en otras yo les gané. Al finalizar, les pedí que me permitieran hacer una oración. Oré a Dios por ellos y salí. Unas horas más tarde me llamó aquella mujer y me dijo: pastor, mi esposo dijo que mañana domingo va conmigo para la iglesia. ¡Aleluya! Mi hijo dijo: ese pastor es bien chévere, yo voy también.
Y mi cuñado dijo, si ustedes van, yo voy con ustedes. Y de hecho, se convirtieron al Señor. Perseveraron en el Señor. Y todavía hasta el día de hoy perseveran sirviendo al Señor. Ese es el axioma que nos está presentando el apóstol San Pablo aquí, cuando dice, entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Quien escribe esta carta, quien plantea este axioma, ¿sabe? Era un israelita. Y los israelitas eran exclusivistas. Eran ellos, para ellos y por ellos. Pero dentro de ellos mismos eran tan exclusivos y tan exclusivos que entre ellos mismos eran exclusivos también. Había inclusive dentro de ellos una secta que se llamaba la secta de los fariseos. Y los fariseos eran los exclusivos dentro de los exclusivos. Cualquier judío, por ser judío, no era fariseo. Para ser fariseo entre los judíos, tenía que profesarse los dogmas del fariseísmo al pie de la letra. Por eso el apóstol San Pablo dice, yo fui circuncidado a los 40 días, porque para ser fariseo había que cumplir toda la ley al pie de la letra. Es decir, Pablo vivió la experiencia de la exclusividad dentro de los de su nación y vivió la experiencia de la exclusividad dentro de su confesión religiosa en el fariseísmo. Pero sin embargo, ahora ha descubierto que no hay un evangelio para cada etnia. Hay un evangelio para todos los seres humanos. Que no hay un evangelio para cada generación, no, hay un evangelio para todas las generaciones. No existe un evangelio distinto para cada pensamiento humano. Hay un evangelio para todos los seres humanos. Mire, el evangelio que predica la iglesia en medio de la niñez es el mismo evangelio que se predica entre los adultos. Lo único que se usa es conceptos distintos, estilos distintos, formas distintas para hacer llegar el evangelio a ellos. El evangelio que se le predica a los adolescentes es el mismo evangelio que se le plantea a los adultos. Lo único es que para poder llegar al corazón de ellos se necesita entonces traducir la experiencia del evangelio en una forma a la cual ellos puedan ser receptivos. Si usted viniera aquí un viernes en la noche y viera la cantidad de jóvenes que se reúnen aquí para brincar y para saltar, para dar gritos y alaridos y para disfrutar una experiencia de adoración tal vez en un género que a usted no le gusta, porque a usted le gustan los boleros. Tal vez usted pensaría que ese es otro evangelio. No, es el evangelio de Jesucristo. Lo que pasa es que ellos lo plantean y lo enmarcan dentro del concepto generacional en el que ellos están viviendo. Ay, pero pastores, que a mí me gusta añorar lo antiguo. Desde luego, si usted añora lo antiguo es porque se ha puesto viejo. Porque uno descubre que se pone viejo justo cuando empieza a añorar lo antiguo. Mire qué dato interesante. Los niños no añoran lo viejo. ¿Por qué no añoran lo viejo? Porque son niños.
Los adolescentes no añoran lo viejo. ¿Por qué no lo añoran? Porque son adolescentes. Los jóvenes no añoran lo viejo. ¿Por qué no lo añoran? Porque son jóvenes. Yo empecé a añorar la música de los 70. Y cuando empecé a añorar la música de los 70, descubrí que me había puesto viejo. Si no la hubiera añorado, hubiera seguido siendo del tiempo de los 70. Desde luego que voy a añorar lo viejo. Desde luego que probablemente me corra el riesgo de comparar lo viejo con lo moderno. Pero yo le aseguro con toda honradez que mi práctica de lo viejo no impactaría en lo absoluto a la generación de hoy. Lo que impacta a la generación de hoy es el vehículo que ellos puedan utilizar para proclamar el Evangelio. Pero el Evangelio no cambia. El Evangelio sigue siendo el mismo. El Evangelio no ha dejado de ejercer su poder, de ejercer su influencia. El apóstol San Pablo optó por renunciar a los prejuicios de su secta para ofrecer un secreto extraordinario a los creyentes para que fueran inclusivos sin alterar la fe que se ha establecido en el Evangelio. Querido, no se trata de darle la bienvenida al pecado. No. ¿Sabe de lo que se trata? De darle la bienvenida al pecador. Amén. De eso es que se trata. El gran problema muchas veces es que perdemos de perspectiva lo que Pablo nos enseña, que perdemos de perspectiva lo que Pablo nos dice y pensamos, óigame, pues claro, quien está bajo la influencia del pecado no tiene nada más que ofrecer que pecado. Quien vive bajo la influencia de la inmoralidad no tiene nada más que ofrecer que inmoralidad. Pero cuando Pablo dice, entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles, lo que quiere decir con ello es, entre los débiles me hice empático. ¿Y sabe lo que significa ser empático? Ponerme en los zapatos del débil. Ponerme en el zapato del pecador. Ponerme en los zapatos del hombre y de la mujer que vive de espalda a Dios. Yo he escuchado a gente contar historias de inmoralidad increíble. ¿Y sabe qué le he planteado al final? Recuerdo en una ocasión cuando llegó una jovencita aquí a la iglesia, que hoy en día es una extraordinaria líder en su congregación. Y esa jovencita me dijo, mire, yo no vengo a consejería ni vengo a nada. Yo a lo que vengo es a que usted me ayude porque yo tengo una asignación de la universidad. Estoy haciendo una monografía y entre la gente que tengo que entrevistar a un pastor. Pero yo quiero que usted sepa que yo soy atea. Le dije, ¿cuánto tiempo te dio la secretaria para estar en la reunión? Me dijo, ella me concedió 1 hora. Le dije, de esa hora yo quiero que tú me regales 10 minutos. Y me dijo, sí, 10 minutos. Le digo, mira, tú puedes ser mi hija, ¿sabes? Yo tengo 2 hijas que son mayores que tú. Pero yo todos los días no me encuentro con una atea. De hecho, ustedes son una especie en peligro de extinción. Ya de ustedes quedan poquito. Y sabe, yo quiero 10 minutos para yo mirarte. Yo quiero mirarte bien. Y entonces empezó a ponerse nerviosa. Le dije, ya te dije perfectamente, tú puedes ser mi hija. Pero yo te voy a mirar por 10 minutos. Porque yo quiero grabarte bien.
Y desde luego ella empezó a sonreírse, media tímida, pero ya a los 3 minutos ya ella estaba desesperada. Y me decía, pero usted va a seguir eso. Yo te doy 50 minutos, regálame 10 a mí. Déjame mirarte un ratito. Ya te dije, tú eres un ave en peligro de extinción. Los ateos están desapareciendo en la redondez de la tierra. ¿Acaso usted no escuchó la noticia de Putin hace unos días atrás? No estoy hablando malo, ¿sabe? Estoy hablando de Vladimir, el presidente de la Unión Soviética. ¿Sabe lo que le dijo ese señor al presidente de los Estados Unidos? Le dijo, la razón por la que ustedes están como están es porque le han dado la espalda a Dios. ¡Qué cosa increíble! Un ateo comunista le está diciendo al flamante presidente de los Estados Unidos que le ha dado la espalda a Dios. Por eso es que yo me atrevo a decir que el ateísmo está desapareciendo. ¿Sabe algo? Después que estuve como me dio la gana, los 10 minutos mirando a esta jovencita, le dije, contéstame una pregunta, ¿eres feliz? ¿Te sientes contenta? ¿Vives en paz contigo mismo? ¿Tienes paz con la gente que está a tu alrededor? ¿Disfrutas cuando sales a mirar la naturaleza? Y este momento vi que de sus ojitos empezaron a salir lágrimas. Y me decía, ni soy feliz conmigo misma, ni soy feliz con la gente que está en mi entorno. Le dije, entonces tú necesitas a Jesús como tu Señor. Tuvimos más de 2 horas conversando. Ella se fue con su asignación completada, pero se llevó a Jesucristo en su corazón. La invité a que se uniera a la iglesia nuestra de Carolina y todavía hasta el día de hoy está perseverando en aquella iglesia y es parte de la junta de gobierno de aquella iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo aquí. Entre los débiles me hice débil, es decir, me hice empático, porque la gente vive su pecado, pero dentro de la realidad de su práctica pecaminosa, en su interior quisieran ser distintos. Y la tarea de la iglesia no es condenar. Jesucristo dijo, yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El propósito del evangelio es salvar al mundo. El propósito del evangelio es proclamar la gracia para todo el mundo. El evangelio no tiene intención de condenar. El evangelio no tiene intención de mandar a nadie al infierno. El evangelio no tiene intención de estrujarle el pecado a los seres humanos. El evangelio tiene la intención de decir, como Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, pues yo no te condeno, vete y no peques más. Jesús fue empático con nosotros. De hecho, lo que Dios desarrolla con la humanidad es un estilo de compasión, es un sentido de compasión y de misericordia. Envió a Jesús y Él se humilló hasta lo sumo. Entre los hombres se hizo hombre. Jesús puede decir lo mismo que el apóstol San Pablo dice. Entre los débiles me hice débil. Él puede decir lo mismo. Yo no sé por qué hay cristianos que no lo pueden decir. Jesús, la perfección de Dios, el verbo encarnado de Dios, leería este texto y diría, yo también me hice débil entre los débiles. Entendió las dificultades de la mujer samaritana. Ella comenzó a conversar con Jesús y a plantearle la realidad de sus dolores y de sus quebrantos. Ella le mintió a Jesús y en ningún momento Jesús le dijo embustera.
la escuchó, la invitó a recapacitar. Sí, mujer, me has dicho la verdad, porque 5 hombres has tenido y el que tienes tampoco es tuyo. Jesús la escuchó de sus dolores, escuchó de sus frustraciones, del impedimento que tenían precisamente para no permitirle adorar en el templo. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Le abrió puertas, una puerta tras otra, una puerta tras otra. Él le viabilizó la oportunidad de que ella pudiera tener una experiencia con el reino de Dios. Jesús manejó el conflicto y el temor del paralítico. El paralítico vivía frustraciones. El paralítico vivía miedos. El paralítico decía: 38 años llevo aquí en este estanque y todavía no puedo caminar. Jesús no se le acercó para decirle: algo malo está contigo, ¿sabes? Va a estar 38 años así de fastidiado. No, Jesús simplemente le hizo saber que se había acabado la tortura, la agonía, el dolor y el sufrimiento, porque allí estaba el autor de la vida. Jesús fue empático con los leprosos. La ley de Israel decía que los leprosos tenían que estar a X distancia de los sanos. Inclusive la ley decía que si un leproso transgredía la ley y se acercaba más de lo normal, los sanos podían apedrearlo. Jesús, ¿sabe qué hizo? Fue empático con los leprosos. Caminó hasta donde ellos y los tocó. Caminó hasta donde ellos y los bendijo. Caminó hasta donde ellos y los limpió de su lepra. Jesús fue empático con el ladrón en la cruz. Tan empático fue con el ladrón que este ha sido hasta el día de hoy el que rompió el récord de Guinness. Este hombre se robó el cielo en 5 segundos. Por eso es que le llaman el buen ladrón. No por bueno, sino por buen ladrón. Porque sabía robar. En 5 segundos diciéndole a Jesús que él era el Hijo de Dios, que se acordara de él como el Hijo de Dios. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. ¿Qué es lo que plantea el apóstol San Pablo? Él dice: sé empático con el pecador, porque el pecador vive la naturaleza de su pecado como resultado de sus circunstancias. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar a aquella gente a quien usted considera los más pecadores, pero yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchos de ellos, y muchos de ellos practican el pecado de la inmoralidad como resultado de que fueron inducidos a ella por gente adulta cuando eran apenas niños inocentes. No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar a hombres y a mujeres en el vicio de la prostitución, porque el vicio de la prostitución no es solo de mujeres, es también vicio de hombres. No sé si usted ha tenido la oportunidad, pero yo he tenido la oportunidad de escuchar a algunos de ellos
y se iniciaron en esa experiencia a la que denominamos experiencia de bajeza, como resultado de haber sido expuestos al maltrato sexual cuando eran niños. Es muy fácil pararse a condenar al pecador. Es muy fácil mandarlo para el infierno. Es muy fácil decirle al pecador que el diablo se lo va a llevar. Pero cuando decimos estas expresiones, perdemos de perspectiva el evangelio de la gracia. El evangelio que dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y si dice que nadie se pierda, ¿a quién exceptúa? Si dice que nadie se pierda, ¿a quién se le niega el derecho? Si dice que nadie se pierda, ¿a quién se le prohíbe la experiencia de la salvación? La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Es que acaso se nos olvidó que cuando Dios nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Es acaso que se nos olvida que la conducta en la que el ser humano está hoy es como resultado de sus circunstancias? Oh, es muy fácil subirnos a un altar para condenar al pecador, y es muy fácil decir que el mundo se va a acabar como resultado de la cantidad de pecados que existe. Se me ocurre algo. Mira a ver si está en Tito capítulo 1, allá en la pantalla, Tito capítulo 1 y versículo 12. Se me ocurre, déjame ver si es verdad. Si es verdad la pego, si no me equivoqué. Pero en Tito capítulo 1 míralo ahí. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Pues cuando usted lee el día de Pentecostés, en la conversión de los 3,000 que se convirtieron, sabe que dice que allí había cretenses. Y cuando usted lee la carta del apóstol San Pablo, el documento de Pablo en los Hechos, está ordenándole a Timoteo que vaya a Creta para llegar a Creta y evangelizar y a ganar a muchos para Jesucristo. Pero ¿cuál era la opinión que se tenía de los cretenses? Mírala ahí: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. ¿Es que acaso a la iglesia se le puede olvidar que el evangelio es para todos? ¿Es que acaso a la iglesia se le puede olvidar que el evangelio simplemente es la gracia y el amor de Dios para toda la humanidad? No se nos puede olvidar. Antes de juzgar, antes de condenar, antes de separar o ignorar a los que no piensan, creen y articulan como nosotros, necesitamos ponernos en los zapatos de ellos. Cuando miremos a un pecador, antes de condenarlo, preguntémonos: ¿qué lo llevó a esa condición de inmoralidad? ¿Qué lo llevó? ¿Qué te forzó a llegar a ser lo que eres? ¿Qué te llevó a vivir de manera tan rebelde? Se va a sorprender cuando usted empiece a hablar con el pecador y quiera averiguar qué te llevó a ser como eres. ¿Qué te llevó a actuar como actúas? ¿Qué fue lo que te indujo a este estilo de vida? ¿Qué fue lo que te indujo a este proceso en el que estás inmerso hoy? Descubrirás que ellos son víctimas de las circunstancias del pasado.
Por esa razón Jesucristo dijo: yo no he venido al mundo para condenar al mundo. Por eso Jesús dijo: el diablo fue el que vino para matar, para robar y para destruir, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Pablo sabía que no ganaría a todos. Querido, de eso tenemos que estar claros. Pablo sabía que no ganaría a todos, pero dice: por salvar a algunos haría todos los esfuerzos necesarios con todos. Solo por salvar a algunos lo haría con la misma pasión para todos. Lo haría con el mismo amor para todos. Lo haría con la misma entereza de espíritu para todos. Nunca olvido cuando compartí por una semana en su iglesia predicándole en los Estados Unidos con un pastor que en la década del 50, muchos años atrás, fue el primer delincuente en Puerto Rico en enfrentarse a los agentes federales de aquel tiempo, que no se llamaban FBI. Se enfrentó a ellos después de un asalto a la bóveda de un banco. Y fue apresado con otra persona que también conocí y que murió sirviendo al Señor. Y allá en el área de Isla de Cabra, ambos fueron heridos de bala y fueron arrestados. Ahora, estando en el presidio, cumpliendo sentencias por los delitos de robo y de tentativa de asesinato, llegó un predicador que se llamaba Rogelio Parrilla. Rogelio Parrilla era un hombre con unas manos minusválidas. Había sido víctima de la lepra y la lepra le había comido los dedos de su mano y había comido parte de las articulaciones y sus manos eran truncas y eran deformes. Pero así él llegaba domingo tras domingo a la institución del Oso Blanco a predicar. Y desde luego, aquella mañana se acercó a los jóvenes que allí estaban. Y entre ellos estaba este hombre llamado James Snapp. Y se acercó y preguntó: yo quiero saber cuál de todos ustedes es el más guapo. Y en efecto, James Snapp se incorporó y se puso frente a él y le dijo: ¿qué pasa conmigo? Y él le dijo: yo solamente quería saber quién era el más guapo para decirle que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Pero James Snapp sintió dentro de su complejidad de vida que él se estaba burlando de él y le dijo: tú quieres que yo te dé una bofetada y te saque a patada de aquí. Y él, con aquellos tucos de manos, le dijo: hijo, si tú me agredes, yo no me puedo defender. Lo único que yo tengo es un corazón grande para decirte que el amor de Dios está dispuesto a alcanzarte, no importa lo que tú hayas padecido. Y James Snapp, aquel delincuente, ahora pastor del Evangelio, entre lágrimas me decía: Moisés, y cuando lo volví a mirar, lo que vi fue el rostro de Jesús en él, y caí de bruces al suelo y comencé a llorar y a llorar y a llorar, porque él me dijo: de seguro toda la rabia que tú tienes, todo el coraje que tú tienes es como resultado de tu pasado, y Dios quiere hacer de ti una vida nueva. Me he hecho débil para con los débiles, con tal
de ganarlos para el Evangelio. Ese es el gran desafío de la iglesia. Ser empáticos con el pecador. No es aplaudir el pecado, no es avalar el pecado. Con respecto al pecado, la iglesia seguirá diciendo lo que hasta hoy, 21 siglos después, ha dicho: el pecado es la destrucción del ser humano. Pero no podemos perder de perspectiva que tenemos el deber y la obligación de amar al pecador. Amén. De la única manera que podemos ser efectivos en el Evangelio es amando al pecador. Que Dios me los bendiga.